Hola chicos, bienvenidos. Ya estamos en la clase número 6, las reglas de acentuación. Y el día de hoy vamos a ver esas reglas básicas de acentuación que hemos estado viendo aún desde los primeros años cuando empezamos nuestra escuela en educación primaria. Practicamos estas reglas de acentuación y sin embargo, pues hasta cierto punto es común que a niveles como los que hoy nos encontramos, medio superior, el uso adecuado de estos signos gráficos tengan ciertas dificultades que nos impide lograr el dominio de la corrección ortográfica. Para eso es importante no solo el aprenderlo, sino también continuamente practicarlo, ¿verdad? Practicar estas reglas de acentuación para aplicarla correctamente al momento de redactar un texto. Y el día de hoy vamos a ver los conceptos de fonema y sílaba que son muy básicos para comprender la regla de acentuación que vamos a ver el día de hoy. Tenemos fonema. Fonema es el sonido articulado emitido al hablar. Entonces existen dos tipos de fonemas. El fonema vocálico como A, E, I, O, U y los consonánticos B, D, S y J. En español hay 22 fonemas y estos se derivan 29 grafías. De ahí tenemos el concepto de sílaba. Sílabas. Está formada por una o varias letras pronunciadas en una sola emisión de voz. En todas las sílabas hay por lo menos una vocal. Aquí lo vemos en este ejemplo. En cada sílaba hay por lo menos una vocal, acompañada de una o varias consonantes. Las vocales solas pueden formar una sílaba como E. Aquí tenemos el ejemplo. Pero las consonantes nunca van a poder formar una sílaba. Aquí no vemos ninguna consonante sola. Así que el número de sílabas, las palabras se clasifican de acuerdo al número de sílabas. En monosílabas, pues una sílaba. Bisílaba, pues dos. Trisílaba, tres sílabas. Y polisílabas son más de tres sílabas. Por ejemplo, la palabra edificio es una polisílaba, ¿verdad? Porque tiene más de tres sílabas esta palabra. Bueno, vamos a continuar. Las vocales fuertes, este concepto es importante, recuerda, las vocales fuertes son A, E, O. Y las vocales débiles, I, U. Entonces, cuando estas vocales se unen, pueden formar los famosos diptongos. ¿Qué son los diptongos? Dos vocales juntas, una débil y una fuerte, por ejemplo. Dual, una débil y una fuerte. ¿Cuál es la débil? U. Y la fuerte, A. Tenemos diáfana, también se cumple, una débil y una fuerte. Y canción, ¿verdad? Ion, en la I-O, I-O. Entonces aquí se forman los diptongos con una vocal débil y una fuerte. Tenemos también los diptongos con una vocal fuerte y una débil. Por ejemplo, heroico. Primero está hoy, primero está la fuerte y luego la débil. Ay, I, hoy, hoy, ¿verdad? O dos débiles. Las dos pueden ser débiles como huida y viuda. Tenemos también por otra parte los triptongos. Los triptongos son formados por tres vocales juntas, una vocal fuerte en medio de dos débiles. Ioides, tenemos la O en medio, que es una vocal fuerte, en medio de dos débiles, que es en este caso la I. Y amortigueis, ¿ok? Amortigueis. Tenemos entonces la vocal fuerte, la E, acompañada de dos, que es la U y la I, que son dos vocales débiles. Y por otro lado tenemos hiatos. Es la coincidencia de dos vocales fuertes que forman sílabas separadas. Por ejemplo, caer, aeroplano, vehemente. O una débil acentuada gráficamente y una fuerte. Por ejemplo, día, dúo, maíz. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con los tipos de acento. Está el acento
prosódico. El acento prosódico, ¿verdad? Las voces tienen una sílaba con mayor énfasis de voz que recibe el nombre de sílaba tónica. La sílaba tónica es aquella que tiene mayor énfasis. Y por el cual que ocupa las palabras se clasifican prosódicamente en 4 grupos. Recuerda, las agudas, las graves, hollanas, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Este tema creo que tú ya lo has estudiado, ¿verdad? Tenemos también el acento ortográfico. El acento ortográfico, o bien conocido como tilde, se aplica en los siguientes casos según ya las reglas que están preestablecidas. Entonces vamos a revisar la siguiente tabla para identificar las reglas de acentuación ortográfica. Por ejemplo, las palabras agudas. La sílaba tónica es la última, ¿verdad? De las palabras agudas. Por ejemplo, si terminan en N o S vocal, o si hay un hiato, como lo vimos en la diapositiva pasada, van a llevar acento ortográfico. Por ejemplo, corazón, compás, café, país, maíz, abril, ¿ok? También tenemos las palabras graves o llanas. ¿Cuáles son aquellas? La sílaba tónica es la penúltima, ¿verdad? No la última, la penúltima son las graves o llanas. ¿Cuándo la vamos a acentuar? Cuando terminan en consonante, excepto en N y S, vocal o hiato. Por ejemplo, árbol, cóndor, lápiz, imagen, cumbres, mañana y día. Muy bien. Tenemos la esdrújula. Las palabras esdrújulas, la sílaba tónica, o sea, la más fuerte, es la antepenúltima. ¿Y cuándo van a llevar acento? Siempre van a llevar acento. Cuando la sílaba tónica sea la penúltima, van a llevar acento siempre. Por ejemplo, aéreo, cactácea, cáscara, máximo, médico, México, etc. Y tenemos por último las sobreesdrújulas. En las sobreesdrújulas, la sílaba tónica, o sea, la sílaba que suena más fuerte, tiene mayor énfasis, es la anterior a la antepenúltima. ¿Y cuándo van a llevar acento? Siempre van a llevar acento, siempre que la sílaba tónica sea la antepenúltima. Ejemplo, devuélvemelo, escríbemelo, apréndetelo, ¿ok? Muy bien, esto está muy sencillo. Y vamos a ver el otro tipo de acento diacrítico. La tilde en este tipo de acentuación sirve para diferenciar el valor gramatical de algunas palabras que se escriben igual pero no significan lo mismo, ¿ok? Entonces quiero que te pongas las pilas aquí y observes estos ejemplos que tengo. Por ejemplo, tenemos con acento aún, cuando te refieres a todavía. Por ejemplo, aún no has terminado tu curso, aún no has terminado la prepa, aún no has terminado la tarea, aún no has entregado la tarea. Entonces, aquí se lleva acento. Ahora, cuando vas a referirte a inclusive, no lleva acento. Por ejemplo, le condenaron aún sabiendo que era inocente. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo, no te lo tomes personal. No hizo la tarea aún sabiendo que ya viene el examen. O sea, inclusive, sabiendo que ya viene el examen. Por eso te dije, no te lo tomes personal. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo. Tenemos mi, tú, él. Son pronombres personales. Por ejemplo, con acento es, a mí no me gustan las espinacas. Tú eres mi mejor amigo. Él se divirtió mucho en la fiesta. Estos pronombres personales, cuando te refieres a pronombres personales, en lugar de mencionar al sujeto, si no lo sustituyes, sí se acentúan. ¿Ok?
¿Cuándo no se acentúa? Cuando es un adjetivo. Por ejemplo, mi, y tú, y él. Y cuando él es un artículo. Por ejemplo, mi nombre es Jorge. Es un adjetivo. Entonces, tu esfuerzo es importante. Es algo tuyo, tu esfuerzo. Muy bien. Por ejemplo, un artículo, por ejemplo, el libro es muy interesante. Cuando te estás refiriendo a un artículo, no a un pronombre. Ahí sí, no hay problema, no se acentúa, ¿verdad? Muy bien. Tenemos el siguiente que es de, del verbo dar. Por ejemplo, de lo que tenga para ayudar. De con el corazón, de dar, hablando del verbo dar. Y cuando de no lleva acento, cuando es una preposición. Por ejemplo, de hoy en adelante llegarás temprano. De a partir de mañana voy a revisar las tareas, etc. ¿Ok? Cuando es una preposición. Cuando no se refiere a dar. Muy bien. ¿Cuándo más lleva acento? Sé, cuando es del verbo saber o ser. Por ejemplo, sé perfectamente que es tarde. Y cuando es un pronombre, pues no lleva acento. Por ejemplo, hoy se fue. Tenemos el té como bebida. Los ingleses prefieren tomar el té en vez de café. Cuando no lo acentúo, cuando es un pronombre. Por ejemplo, te invito a comer el próximo domingo. Te exhorto a hacer tu tarea temprano y a tiempo. ¿Ok? Un ejemplo, nada personal. Y aquí dice, más es el adverbio de cantidad. Por ejemplo, es más rico de lo que pensaba, si se acentúa. Pero cuando, por ejemplo, es una conjunción adversativa, no se acentúa. Ejemplo, más era demasiado tarde. Por ejemplo, quería entregar su tarea, más era demasiado tarde. Y cuando se refiere a cantidad, como esta, sí se acentúa. Y por último tenemos este ejemplo con acento que es qué, cuál, cómo. Son pronombres relativos. Quiero decirte que cada vez que tú hagas una pregunta o redactes una pregunta, lleva acento. ¿Dónde, cuándo, por qué, cómo, cuál, verdad? Por ejemplo, dice, ¿cuándo realizarás tu proyecto? Sí llevan acento. Cuando tú respondes, no llevan acento. ¿Qué, cuál, cómo? Que son conjunciones hilativas o conectores. Por ejemplo, hoy como ayer espero un nuevo día. Ahí no lleva acento. Muy bien. Ahora sí, creo que ya hemos entendido muy bien. Y antes de terminar, quiero que consideres las siguientes reglas. Los monosílabos. ¿Por qué monosílabos? Porque solo tienen una sílaba. Fue, fui, vio y dio. Y otros que tengan confusión gramatical no se van a acentuar, ¿verdad? Por ejemplo, para ti es este regalo artesanal. Hay palabras de acento ambiguo con o sin acento. Están correctamente escritas. Por ejemplo, gladiolo o gladiolo están correctamente con o sin acento. Muy bien. Cíclope o cíclope están correctamente escritos, le pongas o no acento. Elixir o elixir también, periodo o periodo. Varice o varice, entre otras palabras que a veces le ponen y a veces no. Este tipo de palabras así, no quiere decir que todas, ¿verdad? Pero este tipo de palabras están correctamente escritas.